El propósito de este video es presentar mi propuesta, de alguna manera compartir precisamente mis conceptos para cumplir con la actividad introductoria del nodo 4 de procesos de comunicación, concretamente la actividad introductoria que se llama Concepciones y Prácticas de Comunicación en Educación. Bien, vamos a ver ahora entonces un poquito el propósito de la actividad. Bien, el propósito de esta actividad pues, no es más que compartir y contrastar las concepciones que sobre la educación tenemos los participantes e identificar o reconocer los aspectos específicos en que la comunicación se evidencia como parte de nuestras prácticas educativas, con el fin de movilizar los conocimientos previos que den lugar a una visión crítica sobre los procesos de comunicación en la compleja trama de la educación. Bien, entonces, para empezar, lo que vamos a hacer es básicamente un pequeño resumen sobre los elementos básicos que hay en una comunicación, que no necesariamente tienen que ser solamente en distancia, sino que en una forma general podemos decir que van a estar constituidos por precisamente un emisor, por un lado, por otro lado vamos a tener un receptor, y por otro lado, obviamente que se comunica pues un mensaje, ¿verdad? Para precisamente el receptor. Debo mencionar que aquí se puede hacer en dirección contraria. El receptor puede volverse emisor y el emisor se puede llevar al receptor. No puse de alguna manera algún mensaje que esté en otra dirección, pero para estar hablando de un diálogo, ¿verdad? En forma general, repito, esto puede ser presencial o a distancia. Si esto nosotros lo trasladamos precisamente al ámbito de la comunicación en el proceso de educación, ¿verdad? El proceso de enseñanza-aprendizaje, podríamos decir que los elementos, entonces, para una comunicación pedagógica como proceso en la educación a distancia, pues tiene estos elementos. Y entonces, pues, vamos a tener por un lado un docente, básicamente, por otro lado vamos a tener un estudiante o varios estudiantes, ¿verdad? Y a través precisamente, como no son presenciales, estamos separados uno del otro, de alguna manera vamos a utilizar precisamente ya sea un aula virtual o los recursos que tiene internet para comunicarnos, ¿no? Repito, también puede ser en un sentido o en el otro. Además, debo mencionar que esto se puede hacer también entre docentes o entre cualquier otra persona, ¿verdad? En una forma como diálogo, o podría ser en una forma de conferencia dirigido a una persona hacia los demás, o de uno a varios, ¿no? O sea, en otra forma, ¿bien? Entonces, podríamos decir que utiliza para esta comunicación a través del aula de internet, pues un lenguaje, y ese lenguaje puede utilizarse precisamente así un medio. Dentro de los lenguajes podemos mencionar algunos tipos muy sencillos, que son, por ejemplo, el lenguaje escrito, en primer lugar; en segundo lugar, el lenguaje hablado; en tercer lugar, sería un lenguaje audiovisual. Podríamos mencionar algunos otros lenguajes, pero para tratar de hacer el esquema lo más simple y sencillo, voy a utilizar estos exclusivamente, ¿bien? Ahora bien, cada uno de estos lenguajes se puede utilizar utilizando diferentes medios que tiene internet o bien el aula virtual. Bien, aquí hay que distinguir dos conceptos, ¿verdad? La comunicación de tipo síncrona, que es cuando se realiza en el tiempo simultáneamente, o la comunicación asíncrona, ¿no? Que es precisamente cuando la comunicación no se hace en tiempo real, ¿verdad? O sea, se deja en algún lugar el mensaje, que puede ser en cualquiera de los lenguajes, y finalmente, posteriormente, lo recibe el receptor, ¿verdad? Y ese está en una forma, en el tiempo desfasado, por decirlo de alguna manera, ¿bien? Entonces vamos a ver el caso de los lenguajes escritos. Generalmente el lenguaje escrito pues utiliza texto, que puede ser en el aula virtual, que puede ser desde los contenidos, las actividades, en fin, todo esto, ¿verdad? Ahora bien, esto se puede hacer haciendo precisamente mención de esta característica de la comunicación, utilizando el lenguaje escrito. Se puede hacer de alguna manera asíncrona o síncrona. Asíncrona, bueno, pues podría ser los contenidos, por ejemplo,
las actividades que están ahí fijas dentro del aula virtual. Pero también se podría hacer este lenguaje escrito haciendo uso de chats, que podría tener, incluso algunas veces tienen las plataformas móvil chats, o bien algún chat que pudiera tener un correo electrónico como el correo institucional, que tiene un chat de alguna manera directo, y se podría estar comunicándose a través del lenguaje escrito. Bien, o sea, tenemos esas dos posibilidades, en tiempo real o en tiempo desfasado, bien, exactamente, ¿no? Y entonces tenemos, por otro lado, tenemos el lenguaje hablado. Generalmente el lenguaje hablado, pues generalmente puede ser archivo de voz, ¿verdad? Cuando se utiliza, se considera precisamente como un mecanismo asíncrono, ¿verdad? Pero también se podría utilizar como medio, por ejemplo, el teléfono, o como que el normal, ¿verdad? O también Skype, que hay posibilidades de comunicarse la voz, ¿verdad? El lenguaje hablado a través de Skype. Y entonces tenemos esas dos posibilidades. Por otro lado tenemos el lenguaje audiovisual, ¿verdad? Que además de ser hablado, podemos vernos, ¿verdad? Como de muchas maneras. Y también se puede hacer, hay dos posibilidades, que esa comunicación sea usando el lenguaje audiovisual en tiempo real o en tiempo desfasado, por decirlo, o sea que en una forma síncrona o en una forma asíncrona, ¿no? En el caso del tiempo real, ¿verdad? Podríamos decir que se puede utilizar Skype, se puede usar Hangouts y algunos otros recursos que existen en Internet, ¿verdad? Y por último, podríamos utilizar en una forma asíncrona, o sea, cuando se utiliza un tiempo desfasado, se pueden hacer videos de YouTube y algunas otras plataformas que existen, ya sean gratuitas o no gratuitas. Bien, este es el modelo que nos puede permitir precisamente considerar los elementos y cuándo podamos considerarlos básicamente, ¿no? Eh, Esa es mi aportación en este momento respecto a eso. Debo decir que esto no es exhaustivo y me parece que se podría enriquecer dependiendo ya del tiempo, pero básicamente esa es mi aportación. Muchas gracias.